Bueno, quería empezar. Yo represento la organización Francia-Cuba, que como la organización de Marco Papaci o la organización de Grecia de Solidaridad con Cuba, que son la más antigua. Y quiero empezar por agradecer la solidaridad entre solidarios. Y cuando digo eso, yo le quiero agradecer a los compañeros de la Organización de Solidaridad con Palestina. Francia-Cuba es una organización que es presente en muchas regiones de Francia, y en cada región donde existe una asociación de solidaridad con Palestina y que nosotros como Francia-Cuba organizamos una actividad, ellos siempre están con nosotros. Entonces quiero dirigirme a ellos agradeciendo su contribución también como solidario con Cuba. Por supuesto, hay otro solidario que son algunos partidos políticos, organizaciones, sindicatos. Los compañeros han hablado mucho de la guerra económica, de la guerra psicológica, de la guerra mediática, y han denunciado también el imperialismo. Entonces nosotros nos unimos también a esa condena del imperialismo de Estados Unidos, desde los países de la OTAN, de una cuanta potencia, incluyendo Francia, en los países de Europa. Yo quiero recordar y darle algunas cifras que salieron, que son datos públicos, que están disponibles, que lo ha sacado un instituto de Estados Unidos, que son la cantidad de víctimas de las guerras de Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN. Desde el día 11 de septiembre de los atentados contra Estados Unidos, se murieron 4,5 millones en guerras a la iniciativa de Estados Unidos y de sus aliados. Y en una entrevista de Madeleine Albright, cuando uno se refiere a la guerra en Irak, que uno de los casos de ejemplo de esa política del doble rasero, de la doble moral de los países occidentales, a ella se le pregunta con respecto a la cantidad de muertos, de niños muertos en Irak. 500,000 niños muertos en Irak. Y ella osa decir que sí valía la pena. Valía la pena sacrificar 500,000 niños en Irak por una intervención que ni fue aprobada, que fue una decisión unilateral de Estados Unidos, justificada por una razón que sabemos que era una mentira. Hemos visto desde esta guerra de Irak mucha manifestación de esa política del doble rasero. Lo vimos y lo estamos viendo todavía en Ucrania. En el caso de Palestina, en el caso de la guerra mediática, se ve también, algunos lo han mencionado, de esa guerra mediática contra Palestina. Hay que decir que en Francia, uno de los media mainstream nacional retransmitió en directo la intervención de la delegación de Israel, es decir, de los abogados y de los juristas que estaban defendiendo la posición de Israel. Eso lo pusieron en directo. Pero el día anterior era la intervención de los abogados y juristas de África del Sur.
Y eso ni lo mencionaron en ningún media mainstream de Francia. El único que lo mencionó en un noticiero, que lo mencionaron ahí en unos segundos, fue France 24. Los otros ignoraron, y eso los compañeros lo han comentado antes, en su voluntad de invisibilizar, el término que han utilizado los compañeros, invisibilizar la causa de nosotros y silenciar también los que defienden esta causa. Algún compañero mencionó también la censura, el hecho que RT no puede transmitir, pero también existen ataques personales contra periodistas de medios alternativos. Y en Francia eso lo conocemos desde hace unos cuantos años, porque cuando estos periodistas de medios alternativos están presentes en una manifestación, la policía interviene, los saca de la manifestación y no puede entrar más para dar la cobertura de lo que pasa, especialmente cuando la policía entra y golpea a los manifestantes. Eso es también esa política dentro de los países. Se han sustituido al derecho internacional, porque hemos hablado del derecho internacional, de las múltiples violaciones del derecho internacional contra Cuba, contra Palestina, pero eso no, aunque nosotros siempre cada año defendemos la resolución que presenta Cuba para levantar el bloqueo, uno puede mirar también las múltiples violaciones de resolución de las Naciones Unidas contra Palestina, pero eso a nivel político no cambia porque no hay medidas concretas, sencillamente porque tampoco hay voluntad política. Entonces, eso es una de las cosas sobre las cuales tenemos que trabajar. Marco mencionó ahí las conclusiones del Tribunal contra el Bloqueo, y yo creo que hay que agradecer a unos cuantos diputados europeos de la izquierda que han organizado una serie de eventos en Bruselas, porque eso no empezó en el evento del Tribunal contra el Bloqueo. Hubo varias iniciativas y queremos agradecerle en particular a Manu Pineda, que ha sido un motor en la organización de estos eventos, que nos ha brindado su ayuda, su soporte, y hemos participado, gracias a él, también a la Cumbre de los Pueblos en Bruselas, que fue una primera etapa y una manera también entre las diferentes organizaciones europeas de tener los primeros contactos y de ver cómo podemos coordinar nuestras acciones. Como las otras organizaciones, hubo un correo que nosotros recibimos que nos recuerda la conclusión del tribunal, que una condena contundente de las diferentes violaciones a diferentes niveles de injerencia en la política exterior de los países, y un objetivo de sensibilizar también a nivel político, pero también de la población, de que el bloqueo, por su aplicación extraterritorial de la legislación de Estados Unidos, también impacta nuestros propios países en términos de cooperación con Cuba. Conocemos los casos de las multas que se le dieron a unos cuantos bancos,
una de las multas más importantes a la BNP Paribas de varios billones, pero hay muchos bancos en Francia que tuvieron multa y que de hecho es muy complicado trabajar, especialmente poder transferir dinero a Cuba cuando nosotros tenemos un proyecto o donación que le queremos hacer llegar a Cuba. Con respecto a lo que comentó Marco sobre tratar de luchar para quitar a Cuba de esa lista unilateral espuria de países patrocinadores del terrorismo. Efectivamente, hay que recordar que las víctimas cubanas, pero no solo cubanas, también en uno de los atentados que mencionó Hernando, que hubo una víctima italiana, y en un documental reciente de Hernando, que es La fábrica del odio, él recuerda y pone la respuesta de Posada Carriles, que dice sencillamente, ese ciudadano italiano estuvo en el mal lugar en el mal momento. Y eso es la respuesta de un terrorista que nunca, jamás tuvo amenaza de ser justiciado en Estados Unidos y murió en Estados Unidos tranquilo en su cama. Eso no puede ser. Entonces, en esa lista, por supuesto, hay que quitar Cuba de esa lista unilateral y hay que recordar la víctima, que es el equivalente de los muertos que tuvo Estados Unidos el día 11 de septiembre. Y dentro de estas víctimas cubanas hay unos cuantos que son representantes del cuerpo diplomático de Cuba. Recientemente hubo atentados, porque por supuesto los atentados siguen, el terrorismo sigue contra Cuba. No hubo víctimas ni en Washington ni en París, pero tuvimos en estas dos ciudades actos de terrorismo contra Cuba, contra representación diplomática de Cuba. Con respecto al bloqueo, toda la organización hace muchos años que hacen campaña para levantar el bloqueo y seguimos denunciando los daños contra Cuba en el bloqueo. Seguiremos luchando contra eso. Lo que hemos hecho en el pasado también, y que es una de las acciones que propone la organización en coordinación con el ICAP, es interpelar a los eurodiputados sobre la conclusión del Tribunal contra el Bloqueo, que fue el objetivo inicial de ese tribunal, que era poder tener una síntesis, unos argumentos a nivel legal para denunciar el bloqueo y la inscripción o la reinscripción de Cuba en esa lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Entonces, también en la estrategia es aumentar la presión sobre los eurodiputados. Ahora hay pronto en este año elecciones, pero bueno, yo creo que hay que invitar a toda la organización a tener este tipo de iniciativa que hemos tenido en el pasado, donde la organización de los diferentes países tomaba la palabra y intervenía
mandando correo electrónico, mandando mensaje en Twitter a los propios eurodiputados de cada país. Y es algo que vamos a seguir haciendo. Mencionó Pineda dentro de los eurodiputados que han contribuido a la organización de los eventos. Podemos agradecerle a algunos de otros países que también a nombre del canal de Europa Cuba nos dieron también entrevistas en los días del Tribunal contra el Bloqueo. Quiero mencionar a Sandra Pereira de Portugal, a Leila Xavi de Francia y a los dos eurodiputados irlandeses que son muy activos también en las redes sociales, que estuvieron en el Tribunal contra el Bloqueo, en el caso de Claire Daly de Irlanda y de Chris Wallace en la Cumbre de los Pueblos. Y bueno, quiero terminar con eso diciendo: viva Cuba socialista, patria o muerte, venceremos.